Aun cuando la ley de libre convivencia no creó la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Jalisco, este sábado se llevó a cabo la primera unión civil de este tipo en la ciudad de Guadalajara. Se trata del matrimonio civil de Zaira de la O y Marta Sandoval, quienes después de trabas institucionales y la resolución de un juicio de amparo que les fue favorable por parte del juez cuarto de distrito en materia civil, lograron contraer matrimonio por la vía legal con apoyo de colectivos de diversidad y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. A pesar de las limitaciones de instituciones municipales como el DIF Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara, así como el silencio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, parece que el panorama para los matrimonios igualitarios en la ciudad es viable. Grupos conservadores, incluso el propio presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dicen que el tema no es competente a los derechos humanos. En entrevista para Reporte Índigo, el académico Agustín Verduzco Espinosa, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, dice lo contrario y explica cómo el artículo primero constitucional ha ayudado para la clarificación de un tema polémico. La pregunta que se hace la Corte es si la distinción que hace el matrimonio nada más para hombre y mujer es aplicable para las personas del mismo sexo o si no es aplicable, ¿no? Es decir, el principio de igualdad. En este sentido, analiza precisamente el artículo primero constitucional. Es un asunto de derechos humanos en todas sus aristas. Es decir, por lo mismo que yo acabo de mencionar, si este no fuera un asunto de derechos humanos, la Corte no lo hubiera tomado, la Corte no hubiera resuelto en pleno, porque resolvió en pleno, ¿sí? Porque es una acción de inconstitucionalidad. Entonces, aquí se hacen una interpretación del principio de dignidad humana que, como yo te acabo de mencionar, es el valor supremo de todo el ordenamiento jurídico mexicano. Para Guadalupe Ramos, Álvarez Cibrián es solo un presidente que llena requisitos y no un verdadero ombudsman que actúe a favor de los derechos humanos. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es eso, es un presidente, es alguien que cumple ciertos requisitos para estar ahí ocupando un puesto, pero no es ombudsman. Para ser ombudsman se requiere otra categoría, otro nivel. Él no podrá ser ombudsman mientras no respete y mientras no defienda los derechos humanos de todas y de todos. A pesar de que ya fue aprobada la ley de libre convivencia, esta no garantiza la unión entre personas del mismo sexo, sino la creación de contratos para quienes viven bajo un mismo techo. Esto después de una larga negociación de las bancadas y las protestas de parte de grupos conservadores. Sin embargo, y ante la pregunta de un Estado listo para el matrimonio igualitario, académicos presentan sus contrastantes opiniones respecto al tema. Se tendría que legislar en ese sentido porque ya hay un análisis de la propia Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una sentencia de amparo, una resolución de amparo en donde les dice cómo tiene que hacerse la interpretación de ese artículo del Código Civil que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que por lo tanto es discriminatorio. La Suprema Corte y el Juzgado de Distrito señalan el matrimonio es una institución de carácter público e interés social y debe entenderse entre dos personas. Hay una distinción. Esta sociedad es sumamente conservadora, se rige por un sistema patriarcal, hay muchos estereotipos de género, ¿sí? Y por lo tanto hay una discriminación, ¿no? Es decir, hay unos roles aceptados socialmente y entonces esta sociedad no ha cambiado en eso, es decir, no ha cambiado y lo vemos ahí. Y tampoco creo que cambie porque los políticos son políticos y ellos no van a perder votos en una sociedad católica. Hasta la fecha, el tema sigue siendo un tabú en Jalisco, pero a partir de esta primera unión entre personas del mismo sexo, se espera que el debate se abra en el legislativo. Así es como han mencionado tanto grupos de diversidad, como el propio Enrique Velázquez, diputado del Partido de la Revolución Democrática, quien promoviera hace unos meses la ley de libre convivencia.